Lo que sí no se no, lo que sí todavía tiene vigencia es la radiografía funcional. Aquí llevamos radiografía funcional. Cuando hacemos que el paciente haga una hiperextensión y flexión lo máximo que pueda, no puedo hablar de hiperflexión, sino en la mayor flexión posible. La extensión, la hiperextensión sí es, tenemos que hablar como hiperextensión. ¿Qué nos permite esto? Nos permite ver, demostrar lesiones que por ahí están un poquito ocultas, básicamente en el caso de listesis. Seguimos. Siempre hay que recordar la anatomía, ¿no? Y entonces la anatomía nos permite ver, por ejemplo, esto donde dice 5 son los pedículos, y los pedículos son estructuras muy importantes, estoy señalando con mi puntero, muy importantes porque son los sitios donde que en la vértebra tienen mayor irrigación. Entonces, por ahí van a llegar muy fácilmente las metástasis. También es importante ver las apófisis transversas que se ven en la región cervical muy pequeñitas, pero en la región cervical sí es o dorsal es muy mayor, de mayor amplitud. Y en la línea media las apófisis espinosas, como ustedes ven acá, ¿no? Y teóricamente en esta incidencia nosotros presumimos que por ahí están las láminas que unen las apófisis transversas con las apófisis espinosas, ¿no? Y luego también en las incidencias laterales, no sé si tendré acá, sí, en las incidencias, miren, acá claramente tenemos C2, no miento, el cuerpo, el axis, la masa posterior, la apófisis espinosa de C2, y vemos acá los agujeros de conjunción como deben verse. En la columna cervical es muy importante esto, las apófisis unciformes. Esto en algunas circunstancias aumentan de tamaño y al aumentar de tamaño va a reducir el diámetro anteroposterior sacodural y también puede meterse un poquito a los forámenes de los agujeros de conjunción. Esto, apófisis unciforme, solamente encontramos en la región cervical y sirve para una cosa clara. La superficie articular de las vértebras es prácticamente plana. Plano. Y ahí está el disco intervertebral. En estas áreas radiolúcidas o radiotransparentes que vemos, ahí hay un disco que por sus características radiológicas no se va a ver, se va a ver con un espacio. Entonces, este disco que va a tener la característica, ya le voy diciendo, que tiene un anillo fibroso y un núcleo, un centro llamado el núcleo pulposo, que es el remanente del notocorda, eh, no van a ser visibles radiográficamente y por eso vemos así, pero van a actuar como unos amortiguadores en la columna cervical. Y recuerden ustedes, en dos superficies planas, un elemento que también no tiene más que unos soportes muy débiles hacia el hueso, fácilmente un segmento altamente móvil se puede dislocar. Entonces la naturaleza ha hecho un algo importante, un hecho importante que ha generado unas apófisis fusiformes que impiden el desplazamiento posterior del disco y por consiguiente lesión en el canal raquídeo. Esta es la incidencia transoral, como ustedes ven, muy bonito para ver las masas laterales del atlas y la apófisis odontoide del axis. Importantísimo, claro que sí. Imagínense que hay una lesión. ¿Y cómo puedo verlo? Es por media transoral. Pero como les digo, la tecnología ha venido ya avasallado, en este caso tomografía y resonancia, y podemos ver muy bien todos los segmentos. La columna lumbar es otra sección muy importante de un elemento muy móvil en la que vamos a ver y tenemos que identificar todos los elementos que nos permite ver la radiografía, como son los cuerpos vertebrales lumbares, las apófisis espinosas por atrás, que acá en esta vista radiográfica está un poco quemada y por ende no se ve, pero en el esquema sí. Y acá vemos básicamente las apófisis transversas, que serían estas que vienen, y el pedículo que les he mencionado antes está como 11 acá, ¿no? Acá, acá o acá. Luego son los cuerpos vertebrales, los discos intervertebrales, y acá hay veces identificar ya esto más
para cuando sean especialistas, identificar la epífisis anterior superior, epífisis anterior inferior, y puede ser la posterior, porque hay veces allí se aloja o son inicios de patologías, eh, digamos, discales. Luego, siempre cuando uno ve la columna vertebral, tenemos que ver cómo es el alineamiento de los cuerpos vertebrales. Si ustedes trazan como un lápiz, van a ver que hay continuidad. Cuando esta continuidad se pierde, o se adelanta, o se atrasa una vértebra respecto al otro, llamamos la listesis. Hay causas de listesis que no vienen al caso en este momento. Una de las características muy importantes y que nos permiten ver la causa de la listesis es la incidencia oblicua. En la incidencia oblicua nosotros vamos a identificar los agujeros de conjunción por acá, por ejemplo. Por acá, por ejemplo. Voy a retroceder. No es este el agujero de conjunción per se, parte del agujero de conjunción. Y acá lo vemos también claramente los agujeros de conjunción. Pero los radiólogos antiguos demostraron que acá se consigue la figura de un perrito, ¿no? En la que el perrito tiene el nombre de perrito de la Chapelle. Este es un anatomista francés y un radiólogo que demostraron esto, en la que vemos nosotros los ojitos que están formados por los pedículos, la orejita que está formada por las apófisis eh, superior de una de las vértebras, eh, eh, y el hocico está formado por la apófisis transversa. Eh, el cuerpo del perrito está formado por la lámina de la vértebra, donde está la lámina, y los piecitos anteriores están formados por la apófisis articular inferior de esta vértebra. Y evidentemente la cola es formada por la apófisis espinosa, que en este caso no se ve porque ha sido un poquito quemada en la radiografía. Entonces, cuando uno quiere ver si hay integridad, por ejemplo, son los procesos, eh, eh, las, las apófisis, a las apófisis, como le llaman, facetarias, las facetas articulares. Es muy importante porque esa es muchas veces la causa de lo que vendría a ser la estenosis del canal, ¿no? Entonces, este es el perrito. Y cuando nosotros vemos la columna de adelante hacia atrás o de atrás hacia adelante, vamos a verificar si hay o no escoliosis. La escoliosis pueden ser de varios grados, de varia magnitud, ¿no? Puede ser una, como estamos viendo, una en S acá, o puede ser simplemente de una sola curva. Cops es un traumatólogo que estudió esto y dio su clasificación, que básicamente cuando ya es leve o moderada puede tener actitud quirúrgica. Cuando es grave ya no hay nada que hacer, simplemente la actitud quirúrgica sería para evitar que se incremente la lordosis o la escoliosis, perdón. Y por ende, no digamos solucionar el problema, sino evitar que este problema se empeore. Entonces hay un trazado de las líneas para ver el ángulo de Cox que no es motivo para ustedes que lo aprendan en este momento. Pero tener en cuenta que nosotros trabajamos con una serie de líneas y trazados para demostrar la escoliosis, ver la magnitud y decirle al neurocirujano, oye, puedes actuar acá, debes actuar, ¿no? Pero como les digo, cuando ya es una escoliosis muy grave, no hay nada que hacer. En tanto, cuando es leve, sí se puede corregir y evitar la deformidad de la columna del paciente. El segmento dorsal es un segmento un tanto poco móvil, porque recuerden que ahí están las arcos costales y toda una estructura que se llama caja torácica que impide un adecuado movimiento. En la radiografía frontal, en un caso ya de cierta condición patológica, porque estamos viendo elementos que protruyen, que vendrían a ser los osteofitos, llamados también pico del oro, ¿no? Osteofitos. Acá vamos a identificar estructuras, por ejemplo, el pedículo, la superficie articular inferior, superficie articular superior, las apófisis transversas y las apófisis espinosas las vemos como estas bandas que
caramba. Bien. Como vemos acá, esto es una póliza espinosa. Las láminas en esta incidencia no lo vemos y debemos valorar también la altura de los espacios intervertebrales. Acá, como ya tiene cambio degenerativo, se han disminuido de altura. Uy, la incidencia lateral también me permite ver lo mismo. Mire, los osteofitos, la disminución de la altura del espacio intervertebral donde se alojan los discos intervertebrales y más otra cosa nada. Asumimos que por acá debe estar el canal raquídeo. Luego también vemos si hay o no eh, listesis, ¿no? Bueno, sigamos. Esta es una incidencia frontal de la columna vertebral en la que vemos marcada escoliosis y si nosotros queremos trazar, saber qué grado de escoliosis por la medición del ángulo de Cox, tenemos que trazar nuestras líneas. Vean, actualmente casi todos los equipos de estaciones de trabajo que tenemos los radiólogos ya tienen un software que nos permite simplemente trazando dos líneas, nos dice el ángulo de Cox. En tanto que cuando tenemos en una radiografía en la forma antigua, hay que trazar las líneas y luego poner con el transportador qué angulación tiene. Es un tanto compleja, pero no difícil. Esta es la incidencia lateral en la que vemos los osteofitos, incluso cuando esta unión de un borde al otro se calcifica, tenemos que va a ser un sindesmofito. En el borde lateral sí parece todo completamente normal, ¿no? Y entonces tenemos pues que hay cambio degenerativo. Acá, por ejemplo, ver los agujeros de conjunción no es tan claro, ¿no? Y no tenemos la incidencia oblicua como para ver los perritos. El otro procedimiento que tomó mucho en boga es la tomografía computada. La tomografía computada en aquella época, ¿no? Al inicio de la tomografía nos permitía hacer reconstrucciones, perdón, cortes axiales múltiples y a través de eso nosotros podíamos ver, por ejemplo, estoy acá haciendo un corte a nivel del cuerpo, estoy viendo las trabéculas, estoy viendo si hay crecimiento óseo alrededor de esta, voy a retroceder, y veo yo el pedículo, veo yo, ay caramba, está apurado. Veo yo las láminas, la apófisis espinosa, las facetas articulares y la articulación de los arcos costales con la superficie articular respectiva a nivel dorsal. Pero el contenido de la médula espinal, recuerden que estoy a nivel dorsal, y las raíces nerviosas era muy difícil de verlas, ¿no? Incluso acá, por ejemplo, yo estoy diciendo que este es cuerpo, este ya estoy entre cuerpo y disco. Nuevamente cuerpo, 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 disco y así sucesivamente. Acá una aproximación en la que claramente vemos la pedícula, apófisis transversa, apófisis espinosa, la epífisis medial de un arco costal, donde está la cabeza de la costilla que se articulan las apófisis articulares respectivas, y este centro que tiene una área, digamos, menos transparente y con estos trayectos, no es otra cosa que elementos vasculares, en este caso la vena basivertebral, y acá hay un osteofito que está creciendo a la derecha del cuerpo vertebral. Nuevamente tenemos a nivel ya lumbar, un poquito más bajo, los elementos los mismos que les he mencionado. ¿Y por qué digo lumbar? Porque ya no veo arcos costales, ¿no? No veo arcos costales y veo unas apófisis transversas ligeramente pronunciadas. Recuerden que esto corresponde a las facetas articulares, con en otras palabras, una articulación interfacetaria. Y acá indirectamente ya podemos ver, por ejemplo, el ligamento amarillo. Esta área hipodensa que vemos al interior corresponde a tejido adiposo dentro del saco dural, dentro del canal raquídeo, perdón, fuera del saco dural. Es una aproximación. Identificamos cuerpo vertebral con sus trabéculas, la vena basivertebral, los pedículos, las láminas, apófisis transversa, lámina por acá, y llega a la apófisis espinosa. Esta es la faceta articular. Entonces, los primeros equipos de tomografía nos permitían hacer unas reconstrucciones un poco feitas, como la que vemos acá, ¿no? Las reconstrucciones eran así,
eh, pero sí, pues, nos servían. ¿Cómo podíamos ver una reconstrucción coronal o sagital de otra manera? O acá, por ejemplo, una reconstrucción sagital. De alguna manera es bonita, ¿no? En el sentido que nos permite ver cómo es la relación de los cuerpos vertebrales, discos intervertebrales y también el saco dural. Pero los nuevos equipos, miren el detalle anatómico que nos dan estas reconstrucciones. Incluso hay equipos que tienen software de supresión del metal. Acá, por ejemplo, este es un paciente que se le ha practicado una cirugía de columna, colocando posiblemente tornillos transpediculares y barras verticales. Y vean ustedes, cuando hay barras metálicas, el artefacto es groserísimo y no nos permite ver muy bien. Y acá vemos claramente la barra y vemos nosotros cómo es la densidad en una reconstrucción sagital. En este caso, ¿recuerdan ustedes que les hablaba de la mielografía? A este paciente se le ha aplicado sustancia de contraste dentro del saco dural, por eso vemos el líquido cefalorraquídeo embebido con la sustancia de contraste, que es unas sales de meglumina o iopamirol, que son sustancias yodadas, y por ende tienen mayor peso que el líquido cefalorraquídeo y se van a la zona de declive, vean ustedes. Y acá se ha dispersado y miren, claramente o indirectamente, pero claramente voy a ver las raíces nerviosas que están a nivel de la caudequina en el segmento lumbar. Esto sería una tomomielografía. Los equipos, ya estamos hablando de la de los años 2000, nos permiten manejar la información. Toda la información obtenida, en este caso de una tomografía de tórax o de columnas, más para tórax y otra de columna, nos permiten ver en reconstrucciones coronales, porque tenemos axiales y sagitales también, detalles anatómicos como la que estamos viendo acá. Excelente. E incluso nos permiten ver aplicar mejor técnicas de reconstrucción en 3D. Por ejemplo, esta es una técnica llamada volumen rendering en la que yo veo claramente como si fuera una disección anatómica la caja torácica. En este caso, yo estoy viendo acá en la reconstrucción sagital una fractura del esternón, que de buenas a primeras yo no lo voy a ver acá en esta reconstrucción de volumen rendering, si no, se pasa desapercibido. O en este caso, por ejemplo, acá pareciera que no pasa nada, ¿no? Pero si yo veo la reconstrucción sagital, claramente veo que hay un aplastamiento del cuerpo vertebral L2. Entonces, desvío mi mirada para ver el volumen rendering y claro, pues ahí está, se logra ver. Entonces son técnicas que venden más, o si queremos ver, adornan más el caso. Este es lo que le comentaba de la mielotomografía que ya les vieron en antes. Esta es una mielografía propiamente tal. Vean la radiografía. Se le ha aplicado la sustancia de contraste dentro del saco dural. Acá está dibujada todo el trayecto del saco dural. En la vista lateral es muy difícil verlo, porque se me superponen huesos, etcétera, pero se supone que debe estar por acá. Entonces, a este paciente se le ha aplicado, se le ha realizado una tomografía, digamos, inmediatamente después de la aplicación del contraste, y vemos cómo el contraste se distribuye alrededor de la médula espinal en el saco dural, y conforme voy ascendiendo en los cortes, voy viendo que desaparece ese contraste. Caramba, acá no puedo cómo hacer esto. Y acá en los cortes más inferiores ustedes ven que ya no se ve el líquido cefalorraquídeo, entre comillas, pintado con el contraste. Entonces, ahí nosotros demostramos de que hay un nivel de obstrucción al flujo del líquido cefalorraquídeo y por ende la tumoración se encontraba por ahí.
Obviamente también se puede hacer reconstrucciones, pero que acá tengo. Acá tengo, por ejemplo, una reconstrucción sagital y en la que veo que el contraste ha ascendido hasta este punto nada más, significando que no, en esta región hay un tumor o algo que impide el flujo del contraste. Y mire, hacia arriba también ha aparecido nuevamente el contraste. Entonces, así era la forma como diagnosticábamos nosotros. Acá les voy a mostrar otros casos de patología vertebral. Yo creo que ahora sí lo meto por acá. No, aquí no. Acá tenemos una reconstrucción de tomografía cervical, y en la que estoy viendo, pues, que, por ejemplo, este es un cuerpo vertebral normal, este es un cuerpo vertebral cuasi normal porque hay cambios degenerativos, pero estos dos cuerpos, por ejemplo, se han fusionado. Y esta fusión sucede en unas enfermedades como se llama el síndrome de Kipperfield, que es una alteración congénita, función congénita. Y vean cómo se ve y lo que puede ocasionar a la larga. Acá estamos viendo ya las reconstrucciones, no es volumen, sí, volumen rendering, pero sin color de esta lesión. Acá yo veo claramente que está el espacio del disco acá ya no existe, porque se ha fusionado esas dos vértebras. Si hay esa fusión de esa manera en ese corte coronal o sagital representado, también podemos ver la representación en cortes axiales y acá también en una reconstrucción en volumen rendering para ver la patología. Pero acá ya estamos a un nivel lumbosacro, donde se ve la genesia del pedículo, en este caso del pedículo derecho. No es tan claro. En patología del canal raquídeo debemos identificar los tipos de lesiones. Las lesiones pueden ser intradurales, es decir, están dentro del saco dural, pero está fuera de la médula espinal. Puede ser también extradurales, es decir, que está fuera del saco dural y al ser extradural definitivamente no tiene que estar en la médula espinal. Entonces, ¿cómo distinguimos uno del otro? Por ejemplo, acá yo tengo una imagen que es extramedular y acá tengo una imagen que es extraoral y que parece la misma configuración. Simplemente es en las radiografías tomando una incidencia frontal o lateral para diferenciar una del otro. En tanto que en la tomografía computada y en la resonancia magnética, por los cortes axiales que se le practica, uno puede ver con claridad dónde se encuentra la médula y dónde se encuentra la lesión, la masa, ¿no? Y, por ejemplo, acá la lesión o masa está en este punto, ha llevado a comprimir a la médula de esta manera. O acá la masa se encuentra anterior y vean cómo la médula comprime, ¿no? Seguimos. Vamos a ver ahora sí patologías de ya más que nada resonancia magnética. Resonancia magnética como recurso vino y avasalló en el sentido de que como el hueso tiene poco contenido de líquido, se va a tornar hipointenso. Al ser hipointenso, todo lo demás estructuras que tienen otras contenido molecular pueden verse con facilidad. Por ejemplo, acá tenemos el caso de una compresión del saco dural y claramente podemos ver que la médula, este es el líquido cefalorraquídeo y acá estamos viendo que la compresión es de la pared posterior hacia adelante y de los tejidos blandos, probablemente por un hematoma. En otro caso, podremos decir esto se trata de un hematoma epidural porque su señal es diferente al del hueso y diferente a los tejidos blandos que la rodean. Ejemplo, acá tenemos nuevamente
una resonancia magnética de columna cervical, vemos claramente la médula espinal y por acá como que si la médula espinal hubiera aumentado de tamaño, ¿no? Me molesta esto, voy a pasarlo arriba mejor. Aumenta de tamaño y cuando hacemos los cortes axiales, resulta que acá hay un tumor que está en esta posición, que va hacia el lado derecho y la médula espinal está comprimida de esta manera. Entonces, mi apreciación para tener validez tengo que yo mirar en varias formas, incluso en la vista coronal de ser posible. Acá tenemos, por ende, un tumor extramedular que sería esto, que está creciendo, invadiendo el canal raquídeo, comprimiendo a la médula espinal cervical que está allí. Nuevamente, un paciente con una resonancia magnética dorsolumbar y hay un compromiso molar. Cuando ustedes estudian neurología van a ver claramente que los neurólogos diferencian cuando se trata de un compromiso de las raíces nerviosas de un compromiso de la médula espinal. Entonces, ante eso uno que toma la resonancia magnética, claramente estamos viendo, y hay una lesión a nivel dorsal, probablemente dorsal baja o lumbar alta, que miren ustedes está comprimiendo, esta es una secuencia en T2, T2 porque el líquido cefalorraquídeo va a brillar, y vean ustedes está comprimiendo de esta manera, de atrás hacia adelante. En T1, ¿dónde está la médula? La médula no va a ser otra cosa que esta cosita. Y acá hay una estructura que tiene una señal isointensa respecto a los tejidos blandos. En estos casos, ante la duda que haya un tumor o algo, tenemos que aplicarle sustancia de contraste. Y sustancia de contraste nos dice que hay una lesión que capta la sustancia de contraste, por consiguiente debe tratarse de una lesión sólida que está comprimiendo la médula. Y en este caso se trataba de un linfoma extradural. Recuerden, nosotros no podemos decir, este es un linfoma, no, sino nuestro alcance va a ser, hay una lesión de carácter sólida, captada de contraste, ecualizada de tal nivel, y por ende sospechamos que es una lesión maligna. Hasta ahí nomás. ¿De qué tipo celular? No podemos decir. La sustancia de contraste que se usa en resonancia magnética es la llamada, son sales de gadolinio. El gadolinio es una sustancia que cae en el espectro de las tierras raras, en la tabla periódica de elementos. Este gadolinio es relativamente tóxico. Entonces, para que sea útil en el cuerpo humano, le han quelado, le han puesto una serie de otros metales que le hacen unas moléculas muy pesadas. Y tiene la peculiaridad que es un elemento paramagnético, es decir, que va a resaltar con los campos magnéticos en los procesos de resonancia magnética. Entonces, vean ustedes, yo tengo un estudio sin contraste y veo que la vértebra, acá, en la otra vértebra en esta posición, tiene una señal hiperintensa como debe ser en la secuencia, este debe ser un T1. Siempre cuando usamos gadolinio tenemos que poner las secuencias T1. Y miren, esta vértebra tiene una señal muy baja. Le aplicamos la sustancia de contraste y miren ustedes, captó no intensamente, sino captó, implicando de que acá hay una neoción, probablemente neoplástica, que tiene un grado de vascularidad de manera tal que logró impregnar moléculas de gadolinio y por consiguiente me produjo una señal de estas características. ¿Qué tipo de lesión? Esa es la segunda parte que tiene que tomarse una biopsia para demostrar, ¿no? Simplemente nuestro aporte es, ahí hay una infiltración de la tal vértebra, por ejemplo, puede ser este es L4, y hay que pensar en una neoplasia maligna. También la sustancia de contraste es útil cuando hay lesión medular. Acá yo tengo, por ejemplo, que no está tan bonito, una secuencia T1, ¿sí? Doctor, disculpe, ¿está cambiando las diapositivas? ¿En qué ¿Sí? diapositiva va? ¿No ha cambiado?
Creo que se quedó en alguna hace un tiempo. Pero, ¿puede escribir la diapositiva en la que está? Porque estamos viendo Estoy, que hay como... esclerosis múltiple, ¿están viendo? Infiltración de gadolinio. estamos viendo una con donde hay 8 imágenes. Acá. A ver, voy a ¿Puede retroceder, mover ¿ya? su mouse? Porque ahí se ha quedado quieto. Perdón, un ratito, ya. ¿Cómo lo sabes? Ya. Yo estoy teóricamente yo he avanzado de la imagen 26, 28, estoy en la imagen 30. ¿Ven ustedes ahí en cuadro? No, doctor, se ha quedado quieto el mouse. Ya, en todo caso voy a salir y voy a compartir nuevamente, ¿ya? Mejor. ¿Ven ahora? ¿Hola? Sí, doctor, pero se había quedado en una diapositiva muy anterior, creo. ¿En dónde? Que pensábamos que era nuestro internet, pero creo que ahora conversando, sí, hay. Ahí, en esa diapositiva, en la 22. Ya. Bueno, en todo caso voy a mandar así con cuadros pequeños para yo darme cuenta si avanza o no. Ok, Bueno, acá, yo le decía acá, esta es una representación de una mielografía donde está mi puntero, ¿no? En la que mielografía, ¿por qué? Porque hay una sustancia de contraste dentro del saco dural y estos son radiografías. La incidencia lateral, la verdad, no se puede ver claramente esta columna con contraste. Entonces, este paciente inmediatamente, casi inmediatamente, se le metió al tomógrafo y en el tomógrafo hicimos estos cortes axiales y en la que vemos claramente la médula espinal y vemos el líquido cefalorraquídeo con sustancia de contraste iodada, ¿no? Que así debe verse. Yo ya acá directamente veo la médula espinal. Antes, acá, por ejemplo, indirectamente la veía. Y conforme voy pasando, estoy viendo de que acá no pasa más. No se ve el saco dural con sustancia de contraste. Entonces, le hicimos una reconstrucción sagital y vimos pues que hasta acá llegaba la sustancia de contraste y luego seguía por arriba, observándose un área silente en este segmento, ¿no? Entonces asumimos de que acá hay una lesión eh, expansiva, medular probablemente, con compresión, porque debe estar en la médula, no hay otra cosa, con compresión del el espacio por donde circula el líquido cefalorraquídeo. Pero como le digo, esto se abandonó prácticamente con el advenimiento de los procedimientos tanto de resonancia magnética principalmente. Como acá estamos hablando todavía de columna cervical, de columna vertebral y otras modalidades, vemos acá, por ejemplo, hay una condición patológica en la que las apófisis perdón, los cuerpos vertebrales del segmento cervical están fusionados. Y al estar fusionados, pues como que se atrofian un poquito. Los cuatro cuerpos vertebrales presentan cambios degenerativos, como estamos viendo, y este es un fenómeno, un proceso, una lesión congénita que se llama síndrome de Kipperfield, que es la fusión congénita de los cuerpos vertebrales por ausencia de los discos intervertebrales. Las reconstrucciones de volumen Rendine me dicen que acá yo no veo ningún disco, ¿no? Ahora, ese es el aporte en las reconstrucciones sagitales. Vemos nuevamente cómo están el espacio intervertebral totalmente ocupado, ¿no? Acá tenemos nosotros, básicamente nos sirve para explicar los tipos de lesiones que hay. Las lesiones dentro del saco dural van a ser que van a encontrarse, un ratito voy a bajar esto si puedo, si puedo. Van a ser intradurales y pueden ser, y si es intradural, esta puede ser intramedular. Ejemplo, yo tengo acá en corte axial, la lesión va a estar dentro de la médula y al estar dentro de la médula va a crecer. Y al crecer va a ocupar todo el espacio que debía ocupar el líquido cefalorraquídeo. Pero también puede haber una lesión
que sea dentro de la dura, pero que sea fuera de la médula. Ejemplo, acá. Está dentro del saco dural de manera tal que lo desplaza y al mismo tiempo está fuera de la médula. Recuerde, cuando es una lesión intramedular, necesariamente tiene que ser intradural. Pero cuando es extramedular, esta perdón, cuando es intradural, no necesariamente puede ser intramedular, puede ser extradural. Ejemplo, acá estamos viendo. Y también cuando es una lesión extradural propiamente tal, va a comprimir todo el saco dural y dentro de ella la médula espinal. Entonces son detalles que uno en el léxico para describir cuando vemos lesiones en columna vertebral. Ejemplo, acá nosotros tenemos una lesión dentro del canal raquídeo que va a ser extradural y por consiguiente es extramedular, ¿no? ¿Por qué digo extradural? Porque ustedes están viendo claramente que está desplazando a la cubierta meningia hacia adelante, igual manera hacia acá. Tiene una señal que no es no es médula ósea ni tampoco parece como músculo, ¿no? Entonces, acá uno habla de una compresión. Podría ser, por ejemplo, claramente, si yo tengo el juego de secuencias T1, T2, y en la secuencia STIR podremos decir que hasta podría ser un hematoma epidural. Ejemplo de un tumor extramedular. Por ejemplo, yo tengo acá un segmento, una resonancia magnética de columna cervical. Estoy viendo la médula como es, pero acá medio que se me agranda. Entonces fácilmente yo puedo decir, oye, este es un tumor intramedular, ¿no? Pero si yo veo los cortes axiales, estoy viendo que hay una lesión, partiendo del saco dural claramente visible acá, con en su interior la médula espinal. Hay algo que señala esta cabeza de flecha que corresponde a un tejido tumoral que tiene señal parecido tal vez a partes blandas, ¿no? Entonces, hay algo, este es el canal, el saco dural con la médula espinal y hay algo que envuelve eh, alrededor de todo el saco dural. Entonces, este es un tumor extramedular. Por eso le decía, si yo veo solamente una vista, me puedo equivocar, tengo que ver complementariamente las otras vistas, las otras formas, lesiones o digamos cortes que se me presenten. Eh, ¿Qué es la sustancia de contraste en resonancia magnética? La sustancia en resonancia magnética es a base de una tierra rara llamada gadolinio. De estas han sacado varias moléculas parecidas, pero en general son sustancias que tienen la característica de tener comportamiento paramagnético, es decir, que cuando se introduce un campo magnético van a producir una señal definida. Siempre la sustancia de contraste, cuando aplicamos sustancia de contraste, vamos a usar la secuencia T1, siempre. ¿Por qué? Porque en la secuencia T1 el líquido va a ser hipointenso y las otras estructuras tienen una señal diferente y por consiguiente, si yo aplico la sustancia de contraste, estas sí van a hacer cambiar su contenido, ejemplo acá, y me pueda poder definir claramente si es vascular o no. Si esto fuera en T2, el agua que tendría el líquido cefalorraquídeo no me permitiría ver bien esta lesión. La característica del gadolinio es de que es tóxica, pero que por medio de quelaciones, que son reacciones químicas que le hacen a la molécula, han permitido usar estas sustancias sin mayor riesgo en el cuerpo humano. Entonces, ¿cuál es la utilidad de la resonancia, del contraste en resonancia magnética? Tipificar mejor la patología y ver si hay o no compromiso vascular. Otro ejemplo, vean ustedes, esta es una secuencia en T1 en la que yo tengo una vértebra acá, otra vértebra acá, y acá hay una cosa que no hay, pareciera que no hay vértebra, ¿no? Estas vértebras, su gran contenido va a ser médula ósea, y la médula ósea tiene alto contenido graso, por eso se ve así en T1. Acá hay una lesión definitivamente dentro de esta vértebra.
hay una infiltración neoplásica, muy probablemente. Se le aplica el algadolinio y vean ustedes que toda esa vértebra como que capta la sustancia de contraste, implicando que tiene un grado de vascularidad. Por consiguiente nosotros podemos decir si hay una lesión dentro de esa vértebra que tiene una vascularidad de tales y tales características, y hasta ahí nomás llegamos. Pero no solamente se va a ver se va a usar para ver en neoplasias a nivel o formaciones inflamatorias a nivel de los cuerpos vertebrales y fuera del saco, dentro del saco dural o fuera de esta, sino también dentro de la médula. Acá, por ejemplo, tenemos un caso de esclerosis múltiple en la que estamos viendo, la única anormalidad que se ve acá es como que si hay el aumento del tamaño de la médula. De hecho, se le aplica la sustancia de contraste, pero acá le han puesto en T2 y vean, dentro de la médula se logra ver que hay un área de captación. La esclerosis múltiple es una enfermedad inflamatoria de la médula espinal y por consiguiente cuando está en el periodo de ataque agudo va a ocasionar un efecto de masa y las características como lo estoy mostrando ahí. Otro ejemplo de esclerosis múltiple, miren ustedes, una placa muy grande acá que en representaciones en T2 vean, se ve como una lesión en esta forma. Ejemplo nuevamente de la esclerosis múltiple con gadolinio. Tengo yo las secuencias en T2 sin gadolinio, en la que yo veo lesión de la sustancia blanca de la médula espinal. La médula espinal en T2 va a ser oscura, lo que va a brillar va a ser el líquido cefalorraquídeo, pero al mismo tiempo, si hay compromiso inflamatorio, me va a poder permitir ver el grado de extensión que existe. Acá todavía no ha incrementado el volumen de la médula espinal. Entonces, si yo quiero ver un compromiso inflamatorio y la extensión de esta, vean ustedes, yo tengo que aplicarle en T1 el gadolinio y me dice, sí, pues todo esto, hay una ruptura de la barrera hematoencefálica y por consiguiente depósito de sales de gadolinio que me van a perturbar el momento magnético, me van a aparecer, entre comillas, brillante en estas secuencias. De caramba, estamos. La columna vertebral, la artritis reumatoidea va a actuar siempre en lugares donde hay tejido sinovial, el panus. Y el sitio más frecuente que actúa, no en todos los casos, pero es a nivel cervical. Acá ustedes están viendo que hay una articulación atlanto-axoidea, un crecimiento de líquidos de la sinovia, posiblemente hasta erosión de la apófisis odontoides, y hay veces hay ruptura de los ligamentos cruciformes que sostienen esta articulación, de manera tal que cuando al paciente se le hace una breve flexión, hay signo de compresión radicular. Tengan mucho cuidado en esto cuando un paciente tiene AR, siempre pedir estas resonancias magnéticas para demostrar si existe o no compromiso del saco de la sinovia a dicho nivel. En patología tumoral es muy frecuente ante la presencia de una tumoración. La actitud quirúrgica es muy rara. ¿Por qué? Porque simplemente si es quirúrgico, simplemente es para ampliar el espacio donde se encuentra la lesión, pero de ahí no toca nada, porque si van a tocar, van a sacar algo de la médula, prácticamente lo invalidan al paciente. Entonces se usa mucho radiación. Y la radiación que va a ocasionar dos cosas. Obviamente la muerte de parte del tejido tumoral y otro va a ser destrucción de las estructuras óseas adyacentes. Ejemplo, si ustedes ven, acá tenemos un atlas, un atlas y axis morfológicamente bien, pero estos otros cuerpos vertebrales como que se han quedado atróficos.
en tanto que las otras vértebras cervicales bajas y lumbares dorsales altas van a tener su forma normal. Entonces, va a haber una mielitis por radiación, que esto también va a comprometer a los cuerpos vertebrales adyacentes. Y así se ve una mielitis. Acá es el ejemplo más espectacular, diría, de los efectos tardíos de la radioterapia. Vean los cuerpos vertebrales acá y los otros cuerpos vertebrales. A este paciente le han hecho pues la radioterapia y le han hecho la cirugía. Vean ustedes, acá no hay arcos posteriores y evidentemente acá hay una atrofia medular, posiblemente consecuencia de la lesión que ha tenido previamente, o de repente acá está parte del tumor. Pero el ejemplo, el motivo de presentar esta diapositiva es para ver los efectos tardíos de la radioterapia. En una patología que periódicamente aparece en nuestro país por ciclos es la de Guillain-Barré, que es una polirradiculopatía, que es una inflamación, y que esta va a comprometer principalmente al cono medular, acá en esta presentación. Pero recuerden que el Guillain-Barré también va a comprometer a miembros superiores y a las raíces nerviosas del segmento dorsal. Muy raro, yo he visto tal vez uno nada más cuando vemos esto, pero esto no es típico de Guillain-Barré, puede ser de otras cosas. Pero si el paciente tiene Guillain-Barré, acá hay una explicación de lo que está sucediendo. Este es T2, este es T2 también, y este es T1 con contraste, como se ve. Sarcoidosis en nuestro país es una entidad muy rara. Esto es tomada de un libro y sarcoidosis se equipara y es muy parecido a su presentación a la tuberculosis. Por eso se dice que se superponen una con otra. Probablemente debe haber, pero no se demuestra mucho. ¿Y qué es la sarcoidosis? Es una granulomatosis inflamatoria. Y como tal va a aparecer lesiones inflamatorias en las cubiertas meningias que hay veces se va a extender al parénquima cerebral. Acá tenemos a nivel encefálico y acá tenemos a nivel raquídeo, cervical principalmente. Y vean las lesiones, parecieran como si fuera esclerosis múltiple, ¿no? Pero no se trata, a la esclerosis múltiple no afecta así, ni acá tampoco. Entonces, se trataba de granulomas por sarcoidosis. Una de las patologías muy interesantes es demostrar espondilitis infecciosa. La espondilitis infecciosa, como su nombre dice, va a pasar por gérmenes. Y los gérmenes van a ser de dos tipos, los específicos y los inespecíficos. Los inespecíficos, que básicamente son estreptococo, estafilococo, van a tener un curso muy rápido, no esperan. En cambio, la espondilitis específica, como es la tuberculosis y la brucelosis, van a tener un comportamiento más lento y soterrado. Ahí la diferenciación es básicamente clínica. Y para nosotros hablar de espondilitis infecciosa debemos comprender que la infección va a empezar primero en los discos, luego va a empezar en los platillos, en las superficies articulares inferior y superior de las vértebras adyacentes. ¿Y cuál es la característica? Un cuerpo vertebral tiene una señal como esta, es decir, lleno de médula ósea y la médula ósea es grasa. En T1 va a tener un compartimiento de grasa. Y ustedes ven acá dos vértebras, hasta tres vértebras comprometidas. Cuando nosotros le ponemos sustancia de contraste, miren ustedes, salta a la vista que estas dos vértebras están muy comprometidas e incluyendo el espacio o el disco intervertebral. Viendo esto, ya mi diagnóstico va a una espondilitis infecciosa. Y el segundo apellido es específico, en específico, porque germen, bien difícil. Solamente podemos decir, oye, tiene la apariencia o tengo la presunción de que esto sea un mal de Pot, es decir, una tuberculosis espinal, porque se localiza a tal nivel o tiene una evolución un poco lenta. Cuando se trata de gérmenes tipo estafilococo, estreptococo, estos avanzan muy rápido y en semanas se han digerido todos los cuerpos vertebrales y los discos. Nuevamente, osteomelitis, lisitis y absceso. Entonces,
¿Cuál es la diferencia de una osteomielitis y discitis? En general, ambos marchan del mismo camino. En primero va a ser una discitis, sin lugar a dudas. Si no se controla la infección, esto va a progresar a una osteomielitis. Por eso le hablábamos de espondilitis, es decir, cuando hablamos de espondilitis hablamos básicamente de discitis y osteomielitis, ¿no? Y entonces va a ser destructiva. Acá, por ejemplo, se ha agregado ya una tumoración extradural, ¿no? Recordemos lo que he dicho hace unos minutos, que no es otra cosa que es una formación de un tejido, de una estructura de señal diferente a la médula ósea y que comprime al saco dural, en este caso de adelante hacia atrás. Vean ustedes, se le ha aplicado sustancia de contraste y me dice que tiene una vascularidad de alguna manera. Y esto corresponde a un absceso epidural. En la vista sagital y en la vista axial. La médula espinal y el saco dural sería esto, y acá sería la colección. Obviamente se entiende que esta es colección. ¿Por qué? Porque ¿de dónde ha salido mejor la colección? Ha salido de la destrucción de estos cuerpos vertebrales y intervertebrales y ha migrado hacia la región posterior que compromete al canal raquídeo. Dentro de las secuencias que nosotros tenemos en resonancia magnética, hay una secuencia que se llama inversión-recuperación, pero en general lo conocemos como supresión grasa. Para ustedes supresión grasa, y para nosotros ya inversión-recuperación, incluso STIR tiene sus nombres propios. ¿Cuál es la importancia de ver? Miren ustedes, acá tengo yo una secuencia T1 y acá tengo una secuencia T2. En T1 brilla y en T2 también va a tener un brillo. Si esto fuera líquido, en la secuencia, no, bueno, acá me la secuencia de solución grasa lo que no me va a permitir. Yo tengo, por ejemplo, acá brilla y acá también brilla. Si esto fuera grasa, porque hay grasa epidural, esto se va a anular. Pero si no se anula nuevamente, me dice, ojo, acá hay un líquido que tiene un alto contenido protónico probablemente. Y eso me permite ver. Si esto fuera un lipoma, porque también hay lipomas, esto se va a anular completamente. Creo que por abajo tengo otros ejemplos. Tenemos nosotros acá una radiografía en la que vemos pues que como si fuera una gran tumoración del mediastino anterior y superior. Y vemos nosotros la tomografía que hay una erosión de la vértebra, probablemente C5 o C6, porque todavía tenemos agujeros agujeros transversos. Y acá tenemos una gran colección de tejidos blandos, ¿no? Y esto cuando se le realiza la resonancia, en T1 es así, es un tejido blando, y vean ustedes, se le aplica la sustancia de contraste en la gran cantidad, como si fuera un flegmón, consecuencia de una espondilitis a nivel cervical. Nuevamente la vista axial, disculpa, el flemón que se ve en esta región. Este es el caso que le decía de una tuberculosis espinal. Probablemente ya esta es una tuberculosis espinal en proceso de curación, ¿no? Acá vemos que hay un cuerpo vertebral. Lo que no está bien para tuberculosis espinal es de que no hay compromiso mayor de los discos. Simplemente el cuerpo vertebral destruido, y acá en esta resonancia vemos que hay como si fuera un absceso subfluente alrededor de este cuerpo vertebral lesionado. Vamos a ver. ¿Qué es meningitis tuberculosa? Meningitis es inflamación de las cubiertas meningicales. Puede ser consecuencia, usualmente en la mayoría de los casos es consecuencia directa de inflamación por un mal de pozo. Pero en otros casos, como en este, es una inflamación de las cubiertas meningiales probablemente
originado de una meningitis a nivel del encéfalo. Acá yo tengo una secuencia en T1 en la que estoy viendo el saco dural bastante amplio. Yo no veo la médula espinal. En esta secuencia en T1 yo le he aplicado sustancia de contraste y miren el grosor de la cubierta meningia y cómo está comprimiendo a la médula en este segmento. Esta es una meningitis tuberculosa, una paquimeningitis tuberculosa que viene, como ustedes están viendo, no es relacionado directamente con una espondilitis tuberculosa, sino probablemente con una meningitis encefálica. Una de las patologías muy frecuentes en los varones es cáncer de próstata. Cáncer de próstata es una neoplasia que tiene la peculiaridad que ocasiona metástasis osteoblásticas. Y las metástasis osteoblásticas, por ende, en la radiografía van a verse densas, como estamos viendo acá. En resonancia magnética, como tiene esa peculiaridad, nos permite ver cambios en la señal de la médula ósea. Ahí la aplicación de la sustancia de contraste, un ratito por favor. El cambio de la sustancia de contraste no va a ser tan evidente como esas otras metástasis o estas otras infiltraciones neoplásicas que vemos. Hay condiciones, voy a mostrarles esto. No, acá mejor. En caso de los tumores medulares, como ustedes saben, son lesiones intradurales y intramedulares. Por consiguiente, en T1 yo voy a ver una lesión de este tipo. En T1 con contraste va a haber algo de captación de contraste y en T2 va a haber un extenso edema vasogénico. Son fáciles de ver y evidentemente la sintomatología que tiene el paciente es categórica, ¿no? Entonces, en este caso se trataba de un ependimoma que no es un astrocitoma. El ependimoma es un tumor que se origina en las células del epéndimo que están en la línea media y ustedes están viendo cómo se ve en esta condición. Son tumores por ende raros. Hay otros casos como por ejemplo también que es un ependimoma pero del filum terminal. ¿Qué es el filum terminal? Es la estructura por debajo del cono medular que desciende y se ancla a nivel sacro. Ahí también puede ocasionarse tumores, y acá un ejemplo, un ependimoma mixopapilar, que es una variedad de estos tumores en esta región, que cuando se aplica la sustancia de contraste, vean ustedes cómo capta intensamente. Dentro de las patologías raquídeas congénitas hay lo que se llama la siringomelia por espina, por diastematomelia, es decir, son lesiones congénitas que van a causar otras condiciones. Por ejemplo, este es un ratito. Este es un paciente que tiene diastematomelia, que no es otra cosa que es una lesión a nivel del extremo distal de la médula espinal, y va a ocasionar al mismo tiempo siringohidromielia, siringomielia en general. ¿Qué es la siringomielia? Siringomielia no es otra cosa que dilatación segmentaria del canal del epéndimo, canal ependimario, ¿no? Y por consiguiente, dependiendo de la magnitud de la dilatación, va a ocasionar una serie de sintomatología. Las siringomelias están muy relacionadas con lo que se llama la médula anclada. ¿Qué es la médula anclada? Que es una fijación posterior de la médula del cono medular al saco dural y por consiguiente no va a ascender. Recuerden, cuando la criatura o el bebé nace, tiene la médula espinal
más o menos a nivel del E4, L5. Conforme va creciendo, la médula va a ascender y en la etapa adulta llega a nivel del E1. Como no ascendió, que se llama médula anclada, va a ocasionar muchos problemas y esta vez están relacionados con cambios en, le llamamos disrafia, o sea, cierre incompleto de los arcos posteriores de los cuerpos vertebrales. Entonces, hay una serie de condiciones que aparecen en estos casos. Los tumores más frecuentes, entre comillas, frecuentes, en general los tumores medulares son raros, pero dentro de esa rareza los tumores que con más frecuencia aparecen son los astrocitomas. Así igual que el epanimomas, son lesiones que hacen crecer a la médula espinal y condicionan a formaciones heterogéneas en su interior, con captación irregular del contraste y por consiguiente es la condición que le digo que es el tumor. Hay un tumor que es de origen cerebral, que es el hemangioblastoma, y hay veces puede descender, que es un tumor caracterizado como tumor cerebral grado 1 de la clasificación de la OMS, puede descender algo a la médula y darnos una lesión como la que estamos viendo. Hemangioblastoma a nivel medular bajo no, prácticamente es poco probable. Otro ejemplo de la siringomielia, nuevamente, siringomielia es la dilatación del canal ependimario por X causas. Usualmente puede ser por obstrucción o por tumor. Recuerden, parte de la mecánica de flujo líquido cefalorraquídeo es que este se mete y avanza a través del canal ependimario hasta el extremo distal y tiene un flujo adecuado o regular, pero cuando se obstruye me va a ocasionar dilatación como la que estamos viendo ahí. Antes del advenimiento de la resonancia magnética y tomografía, los radiólogos hacían maravillas. Y por ejemplo, acá un caso de un neumomielograma. ¿Qué significa neumomielograma? Que ya obviamente no se hace. Es introducir aire dentro del canal raquídeo por medio de una punción lumbar, y ese aire usualmente debe ser CO2, y podíamos ver los tumores extradurales, perdón, intradurales, pero extramedulares, un meningioma. Actualmente, un meningioma, tanto por tomografía como en resonancia, se ve de esta manera, sin aplicar métodos invasivos. Podemos ver acá claramente en T1 una lesión extradural, extramedular en esta posición. Acá es tan grande que parece poder ser toda la médula, pero no es la médula, no es así. Y tiene la peculiaridad del meningioma que es muy vascularizado. Yo le aplico la sustancia de contraste, esta se enciende inmediatamente o rápidamente. Pero también los meningiomas crecen, perdón, pero también otra patología frecuente son los schwannomas o los que también son muy parecidos a los neurofibromas. Aunque histológicamente son diferentes, su comportamiento son diferentes, un schwannoma va a tener un crecimiento extradural, pero al mismo tiempo va a crecer y va a romper y pasar fuera de la médula, fuera de la columna vertebral. Este, dice, tiene la forma de una pesa, de una mancuerna, y es típico de un schwannoma. Schwannoma también están relacionados caen dentro del espectro de la neurofibromatosis tipo 2. La neurofibromatosis tipo 1 es el neurofibroma propiamente tal. Esto en radiografías, vean ustedes, nos podía intuir que hay algo, pero ya en la resonancia magnética sin mayor problemas tenemos la definición de esta patología. Es un tumor extradural, extramedular. Hay veces los schwannomas que forman parte de la neurofibromatosis tipo 1 crecen, son tan voluminosos, tan grandes. Miren ustedes, este caso o este paciente está lleno de neurofibromas. Voy a repetir.
Esto es un caso de neurofibromatosis tipo 1, que son neurofibromas que crecen de esta manera tan grosera. Normalmente vamos a ver uno o dos neurofibromas, pero acá es diferente al schwannomaton, pero caen dentro del mismo espectro de neurofibromatosis. Esta es otra columna, miren acá, una neurofibromatosis, claramente. Bueno, ¿dónde está la neurofibroma? Sí, y que está asociado a un meningocele lumbosacro. El meningocele lumbosacro es esto, y esto debe ser parte de la neurofibromatosis. Un tumor relativamente frecuente dentro del canal raquídeo son los meduloblastomas, que surgen a nivel de la médula, perdón, del cerebelo, y su forma de metástasis es por goteo. Usualmente nuestra posición estándar es la bipedestación. Entonces, al estar nosotros mayor parte del tiempo parados, la metástasis, que son células que van a caer, van a migrar por gravedad hacia las partes inferiores y van a comenzar a crecer allí. Entonces, esto es lo que parece o metástasis sacral de una lesión neurofibro, de una lesión eh, del medulloblastoma a nivel cerebral, cerebeloso, perdón. Nuevamente, los casos de una mielografía, esta es mielografía clásica, sustancia de contraste dentro del saco dural, y vean ustedes, aparecen lesiones por sustracción, es decir, que no se logra, que han restado el espacio al líquido cefalorraquídeo con contraste, o acá o acá. Entonces, esto corresponde a una metástasis intratecal. Acá ya no hay médula espinal, acá es cono medular caudequina. Entonces, no puede haber lesión intramedular, sino va a ser una lesión dentro de la médula, dentro del saco dural, por eso le llaman intratecal, una mielografía. Sin lugar a dudas, acá nosotros tenemos en la secuencia T1, T2 con supresión grasa, que es esta también, este es un T2. Yo voy a ver que hay una lesión medular o vertebral que está introduciendo dentro del saco dural. En resonancia magnética hay una secuencia que es, en cerebro también les he mencionado, que son las secuencias de difusión. Las secuencias de difusión, como ustedes ven, son morfológicamente bien feas, pero son extremadamente útiles en el sentido que nos pueden diagnosticar si hay lesiones por restricción, perdón, lesiones muy vasculares, muy celulares, no vascularizadas, sino muy celulares. Y entonces, si hay mucha celularidad, no podemos decir, por ejemplo, si ustedes ven, hay una restricción. ¿Me escuchan? Hola. Sí, doctor, sí se escucha. Ya, sí, porque me salió un aviso, internet inestable, me dice. Hay una restricción de líquido libre que nos dice, es estudio de difusión, y nos dice que hay una tumoración probablemente sólida. Nuevamente les comentaba de estas secuencias de inversión, recuperación o supresión grasa, ¿no? Acá, por ejemplo, nosotros tenemos un T1, este es T2 y este es una supresión grasa. Vean ustedes, los cuerpos vertebrales prácticamente parecieran que fueran normales, pero acá miren, en la secuencia de supresión grasa se ve claramente que hay algo que brilla, que no es usual, porque si fuera todo normal, todo se suprimiría, ¿no? Esta es una T2, como le digo, y esta es supresión grasa, y acá en T2 no se ve. En T1 se ve algo raro, pero le aplicamos la secuencia de supresión grasa y vean cómo sobresale una lesión de este tipo.
Para el diagnóstico de lesiones traumáticas, tenemos nosotros simplemente la radiografía. La verdad que sí. La radiografía no van a decir es lesión trauma, previamente con los datos que el paciente se ha caído, ha tenido una hiperflexión, una hiperextensión. ¿En qué caso se puede usar resonancia magnética? Cuando ya nosotros sabemos que hay una fractura y queremos saber pues, la antigüedad de esta fractura. Por ejemplo, es una secuencia en T1 que me dice que es una lesión bastante antigua, porque no hay cambios en la señal. Y acá me faltarían todavía las secuencias T2 y la secuencia de supresión grasa que me reafirmaría que esta es una fractura probablemente antigua. En tanto acá, vean ustedes, hay una fractura, pero esta es una fractura patológica, porque no hay, porque aunque acá también hay otra fractura, ¿no? Pero esta fractura patológica, acá hay otra fractura. Esta fractura patológica tiene la peculiaridad que tiene una señal del tejido de esta manera en la secuencia T1 y con una captación intensa de la sustancia de contraste. Entonces, esta fractura patológica es probablemente debida a una neoplasia, en tanto esta fractura patológica o esta fractura probablemente debía posiblemente a osteopenia, ¿no? Porque no tiene este comportamiento. Entonces, este slide me significa, me demuestra dos cosas. Y me demuestra que me puede ayudar observando si hay fracturas y me puede decir una que tiene un carácter agresivo neoplásico y el otro que puede ser un carácter pues, de otra naturaleza traumática probablemente. Pero también nos permite ver cuando hay patología que no corresponde exactamente a la esfera del raquis. Por ejemplo, acá, si bien es cierto, la columna vertebral forma parte del raquis, pero hay tumores que son óseos, que están fuera del raquis, en este caso un quiste neurismático, que al crecer, miren ustedes, ha destruido la apófisis espinosa, la apófisis, las láminas, y se ha metido dentro del saco dural. Recuerden, hay varios, hemos visto esta semana en el hospital como dos de estos, pero no quistes neurismáticos, sino uno fue un osteomostioide y otro, no sabemos qué puede ser, pero estamos en pero es una tumoración ósea primaria. Acá hay un diagnóstico que se ha puesto un tumor de células gigantes tipo sinovial. Bueno, son rarezas. Pero de hecho, lo importante acá en esta tomografía, porque estos son cortes axiales de tomografía, me está viendo o estoy viendo que hay una erosión de la lámina, apófisis transversa izquierda, la otra lámina y la apófisis espinosa, que en las reconstrucciones sagitales, miren cómo se ven. Y en las reconstrucciones axiales me dice que también se está metiendo dentro del saco dural o dentro del canal raquídeo para hablar con más propiedad. No, un tumor raro, tumor de células gigantes tipo sinovial. ¿Qué es el mieloma múltiple? El mieloma múltiple es una neoplasia de las células plasmáticas, básicamente. Esto va a crecer, va a desarrollarse en todas las estructuras óseas y cuando crece ya puede suceder fracturas patológicas. Estamos viendo cómo esta vértebra se ha destruido y ha migrado dentro, dentro del canal raquídeo y está condicionando toda esta compresión, que sería nuevamente extradural y por consiguiente extramedular. O acá, uno de los tumores frecuentes, no frecuentes, no de aparición que hay que tener en cuenta en cuanto hay en pulmón, es el tumor de Pancos. El tumor de Pancos es una neoplasia maligna pulmonar que crece a nivel del lóbulo superior y al crecer va a comenzar a infiltrar dentro del saco dural, del canal raquídeo extradural. Y vean ustedes la extensión que hay, con consiguiente también destrucción de los arcos, de algunos arcos costales.
Una de las cosas que tiene mucha utilidad resonancia magnética es en el análisis de la médula ósea. Cuando uno se acostumbra a ver resonancia magnética al toque, salta a la vista que esto no es una médula ósea normal. Ven ustedes, acá tenemos una secuencia en T1 y en la que vemos pues los cuerpos vertebrales, algunas de una morfología anormal, que sean disminuidas, pero la señal de la médula ósea totalmente anormal. Y les voy a mostrar otro caso. Miren este otro caso, que es también la secuencia ante uno, y miren la señal de la médula ósea. En el caso anterior, simplemente yo llevo como alteración de la médula ósea, que puede ser por infiltración neoplásica, linfoma, mieloma múltiple, en tanto que cuando es de esta manera ya bastante homogénea, toma el nombre de mielofibrosis, es decir, la médula ósea que normalmente debe estar en los cuerpos vertebrales ha sido desplazada y tenemos esta condición. Eh, Acá tenemos una resonancia en T1 en la que vemos pues una lesión pues claramente visible a nivel de este cuerpo vertebral con extensión de una tumoración de tejidos blandos por delante de este segmento de la columna vertebral. En la vista coronal se ve la extensión y también se ve la infiltración dentro del saco del canal raquídeo. Y acá tenemos lo que queda de la médula espinal y la cubierta meningia alrededor. Se trataba de un linfoma con metástasis ósea. De las patologías también raras que se ven, pero aparecen, porque es muy poco frecuente, son las malformaciones arteriovenosas medulares. Y a veces resulta que el paciente tiene patología pues, medular aparentemente, se le hace la resonancia magnética porque la tomografía no va a mostrar nada, la radiografía tampoco, y encontramos lesiones de este tipo, con vacío de señal, como gusanitos vertiginosas, y esto, nuestro diagnóstico sería básicamente una malformación arteriovenosa. Y para demostrar esa malformación arteriovenosa hay que hacer un procedimiento que se llama una angiografía ultraselectiva para canalizar una arteria que va a irrigar este segmento medular. Si es a nivel dorsal, se llama la arteria de Markevitz. Eso lo hacen los intervencionistas. Por ejemplo, doctor Velázquez hace eso, ¿no? O en todo caso, por ejemplo, acá hace la angiografía. Vemos nosotros los vasos sanguíneos que cómo pasan dentro del saco, alrededor de la médula espinal, dentro del saco dural. Esta es una mielografía de las antiguas, cómo indirectamente uno veía la malformación y o la fístula arteriovenosa. Les había hablado antes que la tomografía y la resonancia nos ayudan a ver lesiones, ¿no? Por ejemplo, este es un caso de un lipoma espinal. Probablemente este paciente, no tengo ya las imágenes más arriba, debe haber tenido una espina bífida. Pero, ¿por qué decimos que es lipoma? Porque vean ustedes, en T1 tiene un brillo intenso y en una mielografía de la columna a nivel sacro es una lesión que ocupa espacio y que tiene una densidad muy baja. Esta es tomografía y esta es resonancia. Cosas raras. Voy a bajar un poquito. Hace un buen rato le había hablado de la médula espinal anclada. Vean ustedes, probablemente acá esté a nivel L4 o L5 y vean, toda la médula espinal se baja y se me queda pegado acá. Esta es la vista. La explicación fisiopatológica les dije ya. Cuando uno nace, el bebé nace con su médula espinal más o menos L4, L5. Conforme va creciendo, el cono medular llega a nivel de L1. Por X motivos, se fija al saco dural cara posterior la médula y por consiguiente va a quedar anclada y va a tener síntomas neurológicos el paciente que va a ser muy variado.
El filum terminal les muestro acá. Esta es la médula espinal y este es el filum terminal. En T1 no se logra ver muy bien acá, pero en este corte coronal sí se ve, y se ve como una estructura brillante. Le decía que la grasa brilla así como estoy mostrándole acá, o le estoy mostrando el tejido subcutáneo, y acá se ve claramente en cortes axiales una forma, una lesión puntiforme brillante que no es otra cosa del lipoma del filum terminal. ¿Qué sintomatología tiene? Prácticamente es asintomático y muchas veces es hallazgo nada más. Esta es una cosa extremadamente rara. Creo que en el Mundial de Qatar ustedes vieron a un personaje chiquito que andaba en una especie de carrito, que medio cuerpo arriba parecía normal. Este se llama regresión caudal. Obviamente es una foto de, de libro. Muy raro ver, usualmente casi no viven, pero sucede así. La criatura nace con el sacro y la pelvis, pero progresivamente van involucionando. Otra de las malformaciones que nosotros debemos encontrar son las malformaciones de Arnold-Chiari. ¿Qué es la malformación de Arnold-Chiari? Son tres tipos, y el tipo 3 es el más severo. Este es posiblemente un tipo 3. Pero la malformación de Arnold-Chiari es el descenso de las amígdalas cerebelosas hacia el canal raquídeo. El tipo 1 probablemente es casi siempre asintomática, es un hallazgo accidental. El tipo 2 ya puede ser sintomática y el tipo 3, vean lo sintomático que es, incluye que está condicionando siringomielia. ¿Lo ven? Este es el canal ependimario dentro de la médula espinal. Descenso de las amígdalas cerebelosas. Esta es malformación de Arnold-Chiari. Este es para mí es tipo 3, acá he puesto 1, no, debe ser 3, y la siringomielia que produce. Vamos a ver. Cuando hablamos cerebro, les mostraba quistes aracnoideos. Es muy frecuente y casi siempre asintomáticos, pero ¿hay quistes aracnoideo a nivel del saco dural? Sí, y ahí sí son sintomáticos porque van a comprimir la médula. Ejemplo, el quiste aracnoideo lo estamos mostrando acá. Una lesión que es hipointensa en T1 e hiperintensa en T2, supresión grasa en este caso. Diastematomielia. Es un caso, como ustedes ven, es una médula doble. No es porque fue doble, ¿no? Sino que simplemente en el desarrollo hubo una estructura, usualmente un espolón óseo, un tracto fibroso, que impidió que se fusionaran los dos segmentos medulares, sino apareció como médula doble. Y usualmente están asociadas a otro tipo de patología, como en este caso, una severa escoliosis. En ¿Hay hematomas a nivel cerebral? Claro que sí, también puede haber hematomas a nivel medular. Entonces, son muy difíciles de ver. Y entonces acá aplicamos una secuencia que también lo usamos mucho en cerebro, que la secuencia en general tiene el nombre de susceptibilidad magnética, que puede ser secuencia gradiente potenciada T2 o también llamadas secuencias este, eso tiene un acrónico, es SWAN, le llaman en una máquina. Pero el corriente de T2 me va a permitir ver una lesión que es hipointensa y definitivamente debe corresponder a producto de degradación de la hemoglobina. Ejemplo de un hematoma epidural. Vean ustedes, al igual que le mostré en los primeros casos, una colección extradural que comprime el saco dural propiamente tal. Eh, ¿Cómo nos damos cuenta de eso? Simplemente por los datos clínicos. Eh, Acá tenemos otra patología que es raro, que es la abulsión de la
raíz nerviosa. Acá tenemos, por ejemplo, una secuencia en T2, perdón, este es tomografía, miento, es tomografía, le han puesto contraste. En esta tomografía yo puedo ver la médula espinal, probablemente a nivel cervical, claro que sí, dice cervical, y acá yo veo el saco dural muy bien, pero en este caso hay como si fuera un arrancamiento, y entonces es una avulsión de la raíz nerviosa que puede confundirse con un meningocele lateral. Raro. Columna operada es un gran problema. ¿Por qué? Porque siempre va a haber tejido de reparación, que es tejido fibroso. Y siempre que hay columna, depende del tipo de cirugía. Usualmente los neurocirujanos tienen que hacer lesiones de pequeño tamaño, pero cuando hacen grandes espacios, el problema en una laminectomía bilateral retirando la apófisis espinosa, obviamente se va a formar un gran tejido fibroso y por consiguiente ese tejido fibroso de cicatrización puede, digamos, comprimir, a estrechar el saco dural y por consiguiente causar la sintomatología que probablemente originó la cirugía. ¿Y cómo diferenciamos que hay esa fibrosis? Porque le aplicamos contraste y vamos a ver el realce, que es un tejido de granulación los primeros momentos y en momentos o tiempo después de 3, 4 años, esto se convierte en una secuela fibrosa con poca vascularidad. El realce con contraste es cuando prácticamente es mediato, llámese 5 o 6 meses, ¿no? Porque a una columna operada nunca debe tomarse una resonancia inmediatamente porque vemos cualquier cosa, es decir, un champús ahí, una mezcla de todo. Muy difícil de esto. Ahora vamos a ver lo más importante, que es la patología discal. La patología discal es un proceso prácticamente de degeneración. Dentro de las clasificaciones que hay, la más adecuada que he encontrado es esta. Vamos a encontrar que primero va a haber nódulos de Schmoll, que se van a llamar también hernias internas. Vamos a encontrar hernias discales anteriores y las hernias del disco, que no son otra cosa que hernias discales posteriores. Y dentro de estas hernias del disco vamos a clasificar como una protrusión discal, a prominencia discal vamos a llamar, pero que va a dar origen a la protrusión del anus y la herniación del disco. La herniación puede ser por una protrusión o una extrusión, o una hernia discal con fragmento libre. Un ejemplo esquemático es esto. En condiciones normales, el disco tiene esta morfología con su anillo fibroso en la periferia y el núcleo pulposo en el centro. Está contenido por una serie de ligamentos a este nivel, pero por X causa, este ligamento se debilita y recordando que los cuerpos vertebrales, digamos, tienen a los discos como especie amortiguador, esto va a protruir, va a condicionar una prominencia, el paciente se echa, se relaja y todo vuelve a la normalidad. Si este disco se rompió, va a haber una protrusión o una extrusión, dependiendo de la forma como aparezca, y va a condicionar compresión de la raíz nerviosa, compresión del saco dural, dependiendo del nivel. Muchas veces esta protrusión o extrusión puede ser con migración cefálica o puede ser con migración caudal, o muchas veces va a tener, un ratito, Charo, por favor, espérate ya, va a tener una extrusión con migración fragmento libre, ¿no? Entonces, todo esta, pero para ustedes todavía simplemente hablamos de hernia del disco y les voy a mostrar el ejemplo de hernia del disco. Tenemos los cuerpos vertebrales, 5, 4, 3, 2, 1, y acá entre 5 y 1 yo veo dos cosas. Uno, disminución de tamaño del disco comparados al resto, y disminución de la señal del disco. Acá hay una discartrosis per se, y también va a haber una extrusión aparentemente
protrusión, perdón, más que extrusión, protrusión del disco intervertebral respectivo. Entonces, yo viendo el corte sagital tengo una vista parcial del defecto, pero si yo lo veo en cortes axiales, yo el defecto lo voy a ver de otra manera. Acá yo veo las facetas articulares que son estas, las ligamentos amarillos que son esto, que me va condicionando de por sí en este paciente una estenosis del canal. Y vean ustedes a estos dos niveles, yo veo que acá hay una protrusión del disco que me va a comprimir la raíz nerviosa a este nivel y también parte de la línea media. Entonces, yo tengo que tener la conjunción de datos para tener la idea de esta lesión. Así nosotros hacemos diagnóstico de hernia del disco, ¿no? Y evidentemente facetas, hipertrofias facetarias. Hay muy más detalles que uno debe, y eso lo van a estudiar con precisión cuando se haga ya la especialidad respectiva. Bien, siempre termino con esta diapositiva en la que hace muchos años, uy, caramba, ya sé. Hola, ¿me escuchan? Sí, doctor, se lo escucha. Sí, pero yo no puedo avanzar mi diapositiva. Bueno, yo creo que hasta ahí nos quedamos, porque mi otra diapositiva simplemente era un relleno, que siempre que antes nosotros dábamos mucho más importante a las radiografías convencionales, y ahora pues definitivamente las otras modalidades tecnológicas, como resonancia magnética, tomografía computada y ultrasonido han avanzado significativamente y han dejado de lado algo de la radiología, pero que no se pierde todavía su vigencia. Muy bien. Entonces, damos por terminada la reunión el día de hoy, siendo va a sumar 10:37, hora y media. Ya, para ustedes ya les envié la resolución del examen del día de ayer a tu correo, señorita Remusgo. Sí, doctor, ya se lo compartí a mis compañeros también. Hasta Muy el bien. momento, ¿Alguna pregunta para terminar la clase? Si no hay, me despido, que tengan bonito domingo. Muchas gracias, doctor. Hasta Muchas luego. gracias, Sí, doctor. doctor. Gracias.